Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. El misterio de los libros sagrados. Los documentos escritos son la memoria de la humanidad. Las personas han registrado su conocimiento en documentos por unos 10.000 años. Muchos de esos textos tienen que ver con lo sagrado y con lo que hoy en día consideraríamos mitos y leyendas. En este episodio le daremos un vistazo al conocimiento ancestral de estos libros y exploraremos las páginas de lo que solo hemos comenzado a entender recientemente y de lo que sigue siendo un misterio. Número 10. El libro de los muertos. Hace unos 3.500 años, los antiguos egipcios creyeron que a fin de alcanzar la vida eterna, primero era necesario recorrer el inframundo. Ese era un viaje peligroso y los conjuros, hechizos, contraseñas y las fórmulas mágicas del libro de los muertos ayudarían al difunto a sortear o incluso a hacer trampa en el camino hacia la eternidad. Algunos conjuros tenían que escribirse sobre objetos particulares o partes del cuerpo. Uno de los conjuros les pedía a las estatuas Ushepti que se metían en las tumbas que trabajaran por el difunto en la otra vida. Esos conjuros eran fundamentales para alcanzar la felicidad eterna. Un solo error y el viaje peligraría. Esta es la tumba más grande, que contiene tal vez unas 40 momias, y encontramos que muchas de ellas tienen brazaletes, collares, vasijas, imágenes como en los templos. Para existir en la vida eterna, también era necesario tener un cuerpo eterno. Es así como comenzó la costumbre en el desierto de conservar los cadáveres. Más tarde, esa práctica devino en la momificación. Todos los órganos internos, menos el corazón, eran extraídos del cuerpo y conservados por separado. Pesaban el corazón enfrente al dios Osiris y los conjuros escritos en los escarabajos se ponían sobre el corazón para ayudar al difunto a ocultarle sus secretos. Los textos usados en ese proceso a menudo se personalizaban para el difunto, con varias opciones tomadas de varias listas de hechizos. Por lo tanto, no hay dos copias iguales del libro de los muertos y los conjuros no estaban todos escritos en el mismo lugar, lo que significa que nunca tendremos la seguridad de haber encontrado todos los hechizos que se usaron. Es probable que muchas más tumbas aún estén enterradas bajo el desierto, custodiando los secretos de la inmortalidad. Número 9. La Torá. La Torá es la esencia misma de las revelaciones divinas a Israel y la guía de Dios para la humanidad. Parte integral de la Torá es la Cábala, que se remonta a 2000 años. La Cábala es uno de los elementos del judaísmo peor interpretados hoy en día. Muchos afirman que es el lado oscuro del judaísmo y que enseña magia negra. Aunque en realidad, la idea principal de la Cábala es que el individuo llegara a estar totalmente impregnado del Torá y que ofrece una forma de alcanzar a Dios. Muchas personas usan la Cábala como una forma de enseñanza o usan el simbolismo en las cartas del tarot y otras formas de adivinación y magia que nunca fueron parte de las enseñanzas judías originales. ¿Eso significa que la magia en la Cábala no existe en lo absoluto? Un gran número de historias judías podrían ser fácilmente descritas como mágicas. Una de tales historias habla de un hombre hecho de arcilla y que cobró vida.
Esta es la historia del rabino Judá Lov Besala, quien creó el Golem de Praga. Pero esto es solo una historia. Testimonios de creaciones artificiales hechas por eruditos judíos datan ya desde principios del siglo VI después de Cristo. Algunos teólogos creen inclusive que Adán fue creado como un golem y que solo se hizo humano una vez que Dios le insufló vida y alma. Número 8. Los secretos de Fulcanelli. Pero no todos los textos que tienen el potencial de guardar secretos increíbles son antiguos. A principios del siglo XX surgió un número de textos influyentes. Entre ellos estaba el libro del gran alquimista Fulcanelli, El misterio de las catedrales, que fue publicado en París en 1926. Pero su autor permaneció en el anonimato. Solo sus aprendices lo conocieron alguna vez y muchos creen que tal vez nunca existió. Según Fulcanelli, algunos de los mayores secretos de la alquimia fueron pasados de los griegos a los egipcios por medio de las catedrales góticas. Sus diseños y decorados están repletos de símbolos inescrutables. Fulcanelli se ocupó de las catedrales de Bourges, la de Amiens y la de Notre Dame en París. Se supone que en la fachada de Notre Dame es donde están codificadas las instrucciones para la construcción de la piedra filosofal. Esta piedra es muy codiciada por todos los alquimistas. Es una sustancia legendaria que puede transformar el metal común en oro y conceder la inmortalidad. El vínculo al antiguo Egipto es más evidente en el simbolismo de las vírgenes negras que sobrevivieron a algunas iglesias cristianas. Fulcanelli rastreó sus orígenes hasta Isis, una diosa egipcia de 4.500 años, que una vez fue adorada en todas partes desde Inglaterra hasta Afganistán. Para los alquimistas, las vírgenes simbolizan la prima materia o materia prima, el material necesario para la creación de la piedra filosofal. Pero Fulcanelli creyó que la transmutación y la inmortalidad no eran el principio fundamental de la piedra. El cambio más importante es la transformación espiritual que sucede dentro de los mismos alquimistas. Número 7. El Tao Te Ching. El Tao Te Ching es el texto fundamental del taoísmo, la tradición filosófica y religión china. Su autoría se le atribuye al sabio Lao Tzu, de quien se dice lo escribió por el año 600 a.C. Muchas religiones les piden a sus creyentes que adopten el bien y rechacen el mal, pero el taoísmo ve esas cualidades morales como los dos extremos de un solo espectro y busca un balance entre ellos. La idea la expresan también como dos fuerzas que se complementan, el yin y el yang. La religión taoísta pretende aumentar la vitalidad viviendo en armonía con la balanza siempre cambiante de la naturaleza. Esta finalidad ha dado lugar al surgimiento de leyendas sobre maestros taoístas que aprenden cómo prolongar sus vidas indefinidamente o cómo volar o hacerse invisible. Este es el por qué algunos taoístas eran considerados magos. Curiosamente, muchos científicos modernos han tomado el conocimiento contenido en el Tao Te Ching y otros libros seriamente. En 1975, Fritjof Capra, un joven físico austríaco, publicó un libro de mucho éxito llamado El Tao de la Física. Capra descubrió paralelismos sorprendentes entre las enseñanzas de muchas religiones orientales, incluyendo el taoísmo y teorías modernas de la física subatómica, especialmente la mecánica cuántica. Hoy en día, las partículas subatómicas son estudiadas en el CERN, la planta de investigación científica cerca de Ginebra que utiliza el acelerador de partículas más grande del mundo. Los científicos confirmaron recientemente la existencia del bosón de Higgs, una partícula subatómica que se cree es esencial para la comprensión de la estructura de la materia.
Es posible que el conocimiento sobre los principios del universo haya permitido que de alguna forma los maestros del taoísmo manipularan la realidad. Número 6. Las Vedas. Las Vedas son consideradas las escrituras más antiguas del hinduismo. Consisten en 4 libros antiguos escritos en sánscrito. El más antiguo es de alrededor de 1500 a 1200 a.C. Muchos hindúes creen que las Vedas no fueron escritas por humanos. Más bien creen que el Creador se las enseñó a los eruditos o que se les reveló a ellos directamente. Esta creencia está respaldada por el hecho de que las Vedas están llenas de descripciones de una civilización avanzada que al parecer estaba al alcance de armas de destrucción masiva. Las Vedas también contienen información acerca del universo como lo conocemos recientemente. El científico ganador del Premio Nobel de Física, Erwin Schrödinger, por ejemplo, fue influenciado por las Vedas. Lo interesante es que una de las Vedas ofrece una posible explicación para el Triángulo de las Bermudas, donde numerosos aviones y barcos han desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Varias teorías se han propuesto, pero ninguna ha sido definitiva. Este es el por qué muchos atribuyen esas desapariciones a actividades paranormales o incluso a los extraterrestres. La Veda en cuestión le añade una pieza interesante al rompecabezas. Ella señala que la Tierra dio origen al planeta Marte y que cuando éste se separó de la madre, la Tierra fue herida y se desequilibró. Como solución, 2 médicos divinos, los Ashwin Kumaras, vertieron hierro en la herida de forma triangular, lo que fijó la Tierra a su posición actual. La herida en forma de triángulo se convirtió en el Triángulo de las Bermudas y el fragmento de hierro se convirtió en un imán gigante en las profundidades del océano, lo que origina las desapariciones y otros fenómenos inexplicables. ¿Alguna vez la ciencia podrá usar el conocimiento de las Vedas para explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas? Número 5. El Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam y de todos los musulmanes. Es la misma palabra de Dios revelada al profeta Mahoma en el siglo VII. Así como los cristianos y la Biblia, los musulmanes también buscan las marcas de la divinidad en el Corán y algunos creen que las han encontrado. Rashad Khalifa fue quien al inicio de los años 70 descifró el código del Corán. Él usó una computadora que lo tradujo al inglés, lo que reveló patrones matemáticos en las frecuencias en las iniciales inexplicables al principio de algunos capítulos. Más tarde, descubrió que el patrón se extiende mucho más allá en el texto y que se basa en el número 19. Khalifa se topó con algo que pudo revelar los orígenes del libro. El hecho de que tiempo después fue asesinado por sus enseñanzas solo aumenta el misterio. Pero algunos creen que esos libros santos contienen no solo patrones secretos, sino referencias enigmáticas a ciudades perdidas. Una de tales ciudades es Hiram, de los Pilares. El Corán menciona a Hiram y la leyenda dice que desapareció en una horrible tormenta de arena como castigo por los pecados de sus habitantes. Muchos simplemente lo toman como una moraleja, pero a inicios de los años 90, un equipo encabezado por Nicholas Club anunció que habían encontrado una ciudad perdida escondida debajo de la arena en Arabia Meridional, conocida como la ciudad perdida de Ubar. ¿Puede que esta sea la misma ciudad que se menciona en el Corán? La otra posibilidad es que el equipo se haya topado con el Omanun Emporium, reconocido por un antiguo mapa de Arabia. Probablemente nunca estaremos seguros de si Hiram de los Pilares existió realmente o si el código del Corán probó la divinidad de su autoría. No obstante, el Corán permanece como uno de los libros de textos más sagrados del mundo y es una valiosa fuente de conocimiento de nuestra historia. Número 4. Bhagavad Gita.
El poema épico de la antigua India narra la historia sobre una guerra de sucesión. Pese a que solo aparece en su forma actual cerca del año 400 después de Cristo, demuestra que la evolución del hinduismo se remonta a unos 800 años antes de eso. Pero el Mahabharata también contiene información oculta en varios mitos acerca de algo bastante inesperado. El poema está lleno de descripciones de aeronaves similares a las descripciones modernas de los ovnis y también de muchas tecnologías que inventamos hace muy poco tiempo, como el teléfono y la televisión. El poema también cuenta de una guerra encarnizada y menciona muchos distintos tipos de armas, algunas de las cuales son inquietantemente parecidas a las armas de destrucción masiva modernas. ¿Es posible que estos libros antiguos describan el uso de las armas nucleares? Cuando Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense y director científico del proyecto Manhattan, presenció la primera explosión de una bomba nuclear, una bomba que había ayudado a crear, citó un pasaje del Bhagavad Gita, una parte del Mahabharata. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Según Charles Berlitz, una vez un estudiante le preguntó a Oppenheimer en la Universidad de Rochester que si la bomba de prueba que había explotado en el desierto de Alamogordo y el campo de tiro durante el proyecto Manhattan había sido la primera. A lo que él respondió, pues sí, en los tiempos modernos, por supuesto. Muchas personas creyeron que se refería a la bomba del tipo nuclear que se menciona en el Mahabharata. ¿Todo eso fue un simple malentendido originado por una mala interpretación del Mahabharata? ¿O es posible que antiguas civilizaciones hayan emprendido guerras atómicas? Número 3. Las enseñanzas de Don Juan. El héroe del libro Éxito en Ventas, Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento del antropólogo Carlos Castaneda, no es sobre el libertino de la ficción y mujeriego del mismo nombre, publicado en 1968. El libro describe las experiencias de Castaneda con cócteles de alucinógenos. Como alega el aprendiz de Don Juan Matus, un chamán de la tribu yaqui en México, Castaneda pudo dar un vistazo a los poderes místicos de los nativos. Los secretos le fueron revelados mediante rituales que incluían el uso del peyote, un cactus sagrado usado por ciertos nativos estadounidenses, probablemente mejor conocido por la descripción de Aldous Huxley en Las puertas de la percepción. Su viaje espiritual llevó a Castaneda a un mundo más allá del conocido, a un mundo que él llamó una realidad excepcional. Es mejor ser recordado, creo, por ser el hombre que introdujo las drogas a los hippies en sus inicios y luego cambió y decidió que las drogas no eran lo más importante. Y luego, cuando escribió abarcando un periodo de 10 años, él distorsionó el tiempo para poder incorporar otros libros dentro de periodos de los que al parecer él ya había escrito. Luego, sin embargo, muchas personas cuestionaron la veracidad de su relato. Su ex esposa, por ejemplo, dijo que creía que Don Juan era un personaje ficticio. Mientras algunos lo consideran el padre del movimiento de la nueva era, otros creen que es uno de sus grandes charlatanes. Sin embargo, sus libros fueron éxitos en ventas e influenciaron a generaciones de lectores que buscaban respuesta a algunas de las preguntas esenciales de la vida. ¿Existe tal cosa como la realidad objetiva? ¿O es la realidad sencillamente una percepción? ¿Y es posible traspasar las limitaciones de nuestra conciencia habitual? Número 2. Libros sufistas. El sufismo representa el camino místico dentro del Islam.
Por unos 1300 años, desde los tiempos del mismo Mahoma, los sufistas han buscado la verdad del amor divino y el conocimiento. El Masnaví es uno de los libros más importantes para los sufistas y sin duda, después del Corán, es el segundo libro más influyente en el Islam que fue escrito hace unos 750 años. Fue escrito por Rumi, el más grande místico y poeta sufí, que escribió en persa. El título completo del libro se traduce como rima de coplas de profundo significado espiritual. No era raro que los místicos sufistas pusieran sus enseñanzas en extensos poemas, pero con 6.000 volúmenes y unas 26.000 coplas, el Masnaví es uno de los poemas místicos más largos escritos por un solo autor. Rumi también está estrechamente relacionado con la tradición del giro sufí. Algunos creen que la tradición la originó él. Lo que sí es cierto es que Rumi giraba mientras dictaba su poesía. Registré por todos lados y te busqué por todos lados, pero solamente te encontré dentro de mí. Así que la idea de girar es que el bailarín no vea a nadie más sino a Dios que está dentro de él. El bailarín es el principio, el centro y el sol. Los místicos sufistas, conocidos como los derviches, son capaces de alcanzar lo que parece son estados hipnóticos. El giro derviche está lleno de simbolismos. Es, de hecho, una forma activa de meditación que conecta la mente, el corazón y el cuerpo. La ciencia moderna ha reconocido que girar es un concepto central de la materia y una condición fundamental de nuestra existencia. Piensa en un electrón que gira alrededor del núcleo del átomo o en una luna que rota alrededor de su planeta. Mucho antes que eso, los derviches giradores creen que mediante su baile ritual conscientemente giran en armonía con toda la naturaleza. Esto, dicen, ofrece la prueba de la existencia de un solo Dios que creó el movimiento en todo lo que existe. Número 1. La Biblia. Según la muy popular historia en el Génesis, el primer libro de la Biblia, que data de más de 3.000 años y que es sagrada tanto para el judaísmo como para los cristianos, Dios decidió destruir a la cruel humanidad con un gran diluvio. Pero primero le encargó a un hombre honrado llamado Noé que construyera un barco, un arca, para que unos cuantos escogidos sobrevivieran. El arca de Noé es uno de los más grandes misterios bíblicos. La única pista definitiva de la localización de sus restos está en un verso del Génesis que dice que el arca descansó en el monte Ararat. Se han efectuado muchas investigaciones en el monte Ararat en Turquía, pese a que este singular pico no estuvo asociado al arca sino hasta el siglo X a.C. Muchas personas afirman haber encontrado el arca de Noé, pero nadie ha entregado evidencia definitiva. Y el hecho de que la región es una zona militar ha dificultado la búsqueda. Todas las discusiones acerca de dónde está ubicado Noé no son correctas, porque todos los territorios intermontañosos se parecen y en cada región hubo un Noé, porque las personas vivían en las cimas de las montañas y poco a poco fueron descendiendo a los valles para comenzar la agricultura. El mítico diluvio, que también aparece en muchas otras culturas por todo el mundo, no fue, sin embargo, la única catástrofe. Dios también destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, esta vez con fuego. Ese evento debió suceder cerca del Mar Muerto, ya que según la Biblia, Abraham vio la destrucción desde un punto hacia el oeste. Los arqueólogos han identificado muchos posibles lugares, tales como los pueblos de Ba'bedra y Numeria, los únicos pueblos habitados conocidos cerca del Mar Muerto entre 3000 y el 1000 a.C. Ambos pueblos estaban ubicados directamente sobre una falla geológica y fueron abandonados por razones que nunca han sido explicadas. En fechas más recientes, otra ciudad-estado fue descubierta cerca del Mar Muerto, después de una enorme explosión sobre la ciudad causada. Tal vez por un enorme meteorito, el área permaneció deshabitada por 700 años. El problema aquí es que el lugar no está al oeste sino al noreste del Mar Muerto.
¿Aún cabe la posibilidad de que esos puedan ser los restos de las ciudades malditas? Misterios de los libros sagrados. Hemos hojeado los misterios de algunos de los documentos escritos más importantes que el mundo haya conocido. Aún así, enormes cantidades de libros olvidados permanecen ocultos, recogiendo polvo en una repisa. Así como hay miles de lenguas en el mundo que nunca han sido escritas y que mueren rápidamente, ¿cuánto conocimiento ya se ha perdido?